El bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba tiene más de 60 años, el cual se compone de medidas de presión política contra el gobierno de la isla caribeña, la cual ha sufrido desde entonces sus nefastas consecuencias, pero al mismo tiempo ha resistido. El bloqueo impacta en prácticamente todos los ámbitos de la vida cubana. Es una elevada expresión de una política cruel e inhumana, carente de legalidad y legitimidad. El pasado jueves 2 de noviembre, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, condenó el bloqueo una vez más, por mayoría abrumadora. Esta es la 31ª vez que se somete a la consideración del organismo el proyecto de resolución. Tras conocerse los resultados de la votación, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, catalogó la decisión mayoritaria de la ONU como una nueva victoria del pueblo cubano y su revolución. Sobre las causas de la continuidad del bloqueo y la necesidad de alzar la voz en contra del mismo, se analizará hoy en Lo Marginal en el Centro. Buenas noches a quienes nos acompañan en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche platicaremos sobre el bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde hace más de 6 décadas. Un bloqueo que, aunque ha sido constantemente debatido y rechazado por las Naciones Unidas, Washington se niega a retirar. Para hablar sobre este tema tan importante, me acompaña Leopoldo Valle, quien es consejero político de la Embajada de Cuba en México. Leopoldo, buenas noches, bienvenido a Lo Marginal en el Centro. Buenas noches, agradecido por la invitación y una disculpa por todos estos temas de carácter técnico. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Nos acompaña también Everardo Lara, quien es maestro en Ciencias Jurídicas por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, abogado por la UNAM, miembro de la Defensoría Nacional de los Trabajadores y activista social. Maestro Everardo, un gusto contar con usted en este panel. Gusto mío, muchas gracias por la invitación. Comencemos entonces con nuestra charla. Desde 1960, la economía cubana se ha visto limitada por un bloqueo promovido por el gobierno de Estados Unidos. Este bloqueo prohíbe a quien quiera comerciar con Estados Unidos establecer relaciones económicas con el gobierno cubano, bajo el peligro de perder los beneficios comerciales de una relación económica con Estados Unidos. Las Naciones Unidas han votado 31 veces en contra de este bloqueo. La más reciente fue el pasado 2 de noviembre, que contó con 187 votos a favor, 2 en contra, que fueron los de Estados Unidos e Israel, y una abstención por parte de Ucrania. Consejero, me gustaría saber por qué no se limita el bloqueo a Cuba a pesar de esta votación mayoritaria en la ONU a favor del fin del embargo impuesto por Estados Unidos. Mira, primero, algunas precisiones en el orden histórico para entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de una política de genocidio extendida en el tiempo que tiene como objetivo principal destruir un proceso histórico. Es decir, desde febrero, específicamente el 12 de febrero de 1962, el presidente de turno de los Estados Unidos decreta un embargo económico, financiero y comercial contra mi país. Es la guerra económica más larga en la historia de la humanidad. Les decía, es una guerra que va dirigida desde la perspectiva del sistema político norteamericano a generar descontento, a generar escasez, en fin, a generar el consenso de un pueblo en torno a un proceso histórico. El bloqueo es el principal obstáculo para el pleno desarrollo no solo de la sociedad, sino también de los derechos humanos del pueblo. Desde el año 91, Cuba hace una propuesta a la Asamblea General de un proyecto de resolución que condena el bloqueo. Es a partir del año 92 que comienzan a ejercerse las votaciones y hemos visto que se ha ido ampliando el espectro de países que condenan esta yeta política económica. La más reciente votación fueron 187 países en contra del bloqueo. Solamente 2 países están a favor del bloqueo: Estados Unidos, Israel y la abstención de Ucrania.
La Asamblea General y sus decisiones no tienen carácter vinculante. Pero es un ejercicio que hacemos todos los años de condena internacional. Es un ejercicio de denuncia. Es un ejercicio de poner en el banquillo a los acusados a la principal potencia económica, política y militar de los tiempos modernos. Se pone proyecto de resolución con tiempo suficiente, los países lo leen, sus representantes inclusive participan en el debate y Cuba al final presenta el proyecto que se discute y se lleva a votación. Esta es una sanción de tipo moral. Unos amigos nos preguntaban, bueno, después de la votación, ¿qué? Después de la votación es continuar la denuncia. Denuncia que tiene dos direcciones fundamentales. Una dirección es la comunidad internacional y otra denuncia es el pueblo de los Estados Unidos. Nosotros distinguimos bien gobiernos de pueblo, un pueblo vecino nuestro, porque nos unen lazos históricos, al que también le hacemos llegar nuestro mensaje de repudio y de enfrentamiento al bloqueo. El bloqueo históricamente ha tenido pretextos. Es una política sostenida en el tiempo por más de 60 años y el sistema político de los Estados Unidos ha utilizado pretextos. Por ejemplo, que Cuba fue un satélite del campo socialista, que Cuba ayudó a los movimientos de liberación nacional, que Cuba viola los derechos humanos. El pretexto socorrido hoy es que Cuba es un país que patrocina el terrorismo. Ellos hacen todos los años una lista espuria, una lista que hacen ellos, ¿no? Y que le imponen a la comunidad internacional, donde dice que mi país auspicia el terrorismo y que por tanto ellos tienen la justificación de imponer un grupo de sanciones en lo económico, en lo financiero, en lo comercial, que realmente generan no solo el rechazo internacional, sino también una situación de extrema complejidad desde el punto de vista económico para el pueblo. Esto repito, es un tema de violación de los derechos humanos. Sí, muchas gracias por las precisiones que nos presenta. Creo que son muy útiles para saber con precisión cuál ha sido el desarrollo histórico de esta situación, de este bloqueo económico que Cuba ha vivido desde 1962. Maestro Gerardo, quisiera preguntarle en este mismo sentido, ¿por qué nos vemos que estas sanciones, aunque sean morales, por parte de las Naciones Unidas contra Estados Unidos, contribuyan a que se elimine el bloqueo a Cuba? Bueno, antes de pasar a responder la pregunta de manera directa, quiero saludar al señor consejero político de la Embajada de Cuba en nuestro país. Saludos, licenciado. En segundo lugar, quiero decir con toda franqueza, yo conozco el asunto cubano porque he vivido en Cuba. Yo no me entero ni elaboro mi punto de vista a partir de lo que dicen las redes sociales, en las cuales se dicen muchas mentiras, mucha información propagandística a favor de los Estados Unidos. Y también justifican un bloqueo, como ha dicho el señor consejero, criminal, deshumanizado y absolutamente contrario a los intereses de la comunidad internacional. Ahora sí, contestando, si bien es cierto, bueno, daré algunos antecedentes, como ya lo ha explicado el señor consejero. La justificación histórica y política de ese bloqueo que viene desde el año 62, 1962, impuesto por el entonces presidente John F. Kennedy. Han pasado 12 presidentes de los Estados Unidos y el bloqueo sigue. Se impuso con la idea de derrocar al gobierno revolucionario que encabezaba el comandante Fidel Castro Ruz. Y la idea era generar dificultades económicas en la isla para que esto deviniera en una rebeldía política que hubiera un colapso de la revolución. Evidentemente, esto no lo han logrado después de más de 60 años de intento.
Ahora bien, más directamente sobre su pregunta, bueno, el bloqueo sigue. Sí, sigue, como ha dicho el consejero, con una votación verdaderamente reveladora. ¿Cuántos son los países que habitan el planeta? Bueno, están como miembros 190. Hay algunos países, unas pequeñísimas islas que no están consideradas. De esas 190, 187 votaron en contra del bloqueo. Solamente 2 países, el país promotor, Estados Unidos e Israel. Yo les llamo a estos que son los votos ensangrentados por lo que está haciendo Israel con la complicidad norteamericana contra Palestina. Y el otro voto, también sumamente interesado, es el de Ucrania. Y Ucrania está siendo apoyada o impulsada por las armas de los Estados Unidos. Pero entonces no hay duda, la comunidad internacional está en contra del bloqueo. La ONU se muestra como insuficiente. No es un organismo democrático. Evidente, el argumento jurídico es que no tiene carácter vinculatorio sus acuerdos, pero de todas maneras tiene una importancia jurídica y política extraordinariamente grande. Yo creo que Cuba está ayudando a desenmascarar la política del imperio. Ayuda mucho que Cuba, que además de señalar que van 31 votaciones donde de manera apabullante, casi unánime, los países del mundo le han dado la razón a Cuba. Y Estados Unidos, que quiere asfixiar al régimen de Cuba, ha tenido que irse con la derrota. La última derrota en ese sentido fue el 2 de noviembre pasado y es una derrota histórica. Tiene mucha utilidad esta labor de esclarecimiento que viene haciendo la Revolución Cubana. Y además Estados Unidos se muestra, es la naturaleza del imperio, de un país que quiere dominar al mundo y cumple lo que le gusta cumplir, incumple lo que no le gusta y se basa en argumentos falaces, ¿no? Bueno, o digamos en este momento que está el mundo consternado con la agresión, con la guerra que lleva a cabo, la masacre que lleva a cabo Israel en Palestina. Bueno, otro de los acuerdos que tampoco ha cumplido el gobierno de los Estados Unidos y Israel es que un acuerdo desde el 47, la creación del Estado israelí y de la creación del Estado palestino, y no dejan a los palestinos formar su propio Estado. Estados Unidos se muestra como el gran agresor del mundo. Creo que la experiencia de Cuba lo demuestra y hay muchísimas cosas que podríamos decir sobre este carácter verdaderamente depredador. Nosotros en nuestro país hemos sido víctimas de las agresiones norteamericanas. Simple y sencillamente hemos perdido la mayor parte de nuestro territorio. Sí, muchas gracias, maestro Berardo. Quisiera continuar la plática por algo que mencionaban ustedes dos, que tiene que ver con cómo el bloqueo económico tiene consecuencias que afectan a la libre determinación del pueblo cubano, a la libre expresión o más bien al libre cumplimiento o a la posibilidad de cumplir con algunos de los derechos más básicos que se han reconocido como parte de los derechos humanos, por ejemplo, el acceso a la salud, que aunque en Cuba se reconoce por el gran avance que tiene en esta materia, en la materia de la salud pública, no se puede negar que el bloqueo contribuye a hacer esta tarea más difícil de lo que para cualquier país es. Lo mismo sucede con algunos otros aspectos o con algunos otros elementos de los derechos humanos. Y sin embargo, contrasta mucho el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, cuando es Estados Unidos el que se presenta o quien se presenta como el país de la libertad y de la defensa de los derechos humanos y de los derechos universales. Consejero Leopoldo, en ese sentido, ¿por qué Estados Unidos mantiene tal bloqueo que amenaza la posibilidad de cumplir con los derechos humanos más básicos? Mira,
Como resultado de la Segunda Guerra Mundial se consolida la hegemonía de los Estados Unidos a nivel global, y más específicamente en la América Latina. Es decir, es el corolario de la doctrina Monroe. Se cumplen 200 años este 2023, en que se definía que América era para los americanos. Ellos cierran su mecanismo de dominación en el continente, ya con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, y con la OEA. E instauran un sistema de dominación para la América Latina. Este sistema fue roto por el hecho extraordinario de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana irrumpe a 90 millas de los Estados Unidos, es un hecho inédito que rompe el sistema de dominación de los Estados Unidos hacia la América Latina y comete además la herejía de declararse socialista. Esto concita el rechazo de los Estados Unidos, que había convertido a Cuba en la primera neocolonia en la historia de la humanidad. Los cubanos estuvimos luchando muchos años por la independencia, en la Manigua, los Mambises, y cuando le teníamos la guerra ganada a los españoles, los Estados Unidos intervienen en la guerra y España le cede la soberanía de Cuba a los Estados Unidos y ellos empiezan a gobernar en Cuba. Y con la revolución se consolida un cambio. La revolución cubana es un parteaguas en la historia de las ideas políticas en América Latina. En la historia de las ideas políticas en América Latina hay dos hechos trascendentales: la Revolución Mexicana y la Revolución Cubana. La Revolución Cubana rompe este sistema de dominación, proclama el socialismo como opción, le infringe la primera derrota militar a los Estados Unidos en Playa Girón y comienza un proceso de cambio con una orientación definidamente socialista. Comenzamos a construir el socialismo desde el tercer mundo. Hay dos figuras que son centrales en este proyecto, que es la figura de Fidel y la figura de Che Guevara, que comienzan a reflexionar sobre la posibilidad de un sistema distinto al capitalismo, de un sistema socialista. Y esto trae como resultado el rechazo inmediato del gobierno de los Estados Unidos. El bloqueo es parte de un entramado de acción de los Estados Unidos contra Cuba, que complementan otras acciones en el orden militar, en el orden de la subversión política e ideológica. En fin, es una guerra de cuarta generación, es una guerra de espectro amplio, donde se combinan acciones de desestabilización, acciones para subvertir y romper el consenso del pueblo en torno a su dirigencia histórica, la utilización de las nuevas tecnologías de la información, repito, con este componente de bloqueo. Yo tengo un ejemplo que es más que ilustrativo para explicar esto, y es el hecho de la COVID-19. Nuestro proyecto pondera que la educación, la salud, el deporte, la seguridad ciudadana son derechos inalienables del ser humano. La vida es el derecho humano más importante y desarrolla todo un sistema en función de garantizar altos niveles, altos estándares de salud, de educación, de cultura, de recreación, pero sobre todo un elemento muy importante, el desarrollo de la ciencia. Cuba, en la estrategia de dominación de los Estados Unidos, estaba destinada a desaparecer por la COVID-19. El gobierno de los Estados Unidos, que se erige en campeón de los derechos humanos, bloqueó todo acceso de Cuba a medicamentos, bloqueó toda acción de cooperación internacional para ayudarnos a enfrentar la COVID-19. Tuvimos un momento en que colapsaron los centros que producen oxígeno y ellos se negaron a vendernos oxígeno. ¿Sabe qué pasó? Que con ese capital humano formado por la revolución, nosotros hicimos 5 candidatos vacunales, 3 vacunas, vacunamos a toda la población y fuimos el primer país en el mundo que vacunó a su población infantil menor de 2 años. Y eso te da la medida, primero, de la acción, si convertir a la COVID en un arma de guerra. Lo que no le perdona el sistema político de los Estados Unidos a Cuba es que existe como proyecto alternativo al proyecto capitalista. Existe como una vía, porque además una vía realizable, una vía posible. El socialismo tiene mucho que darle al ser humano. Y lo otro que te decía, por otra parte, es la capacidad de resistencia sostenida en el tiempo del pueblo cubano
que no solo ha sido capaz de resistir, sino también de avanzar. Te decía, hicimos las vacunas, pero no solo para los cubanos. Hicimos la vacuna y enviamos médicos a todos los lugares del mundo, incluido México. Pero no solo hemos tenido relaciones desde el punto de vista médico con México ahora, ¿no? Desde siempre. Más de 2.000 muchachos mexicanos estudiaron medicina en Cuba, se hicieron especialistas. Y en los momentos de crisis más importantes que ha tenido México en los años recientes, ha estado presente el médico cubano para socorrerlo, como está en Acapulco ahora. Es un tema que trasciende las administraciones. Las administraciones norteamericanas matizan la política de ese sistema político, valga la redundancia, que tiene como fin último destruir a la revolución cubana, destruir a la nación cubana, destruir más que el socialismo, al elemento que nos une y que nos identifique como seres cubanos. Muchas gracias, consejero Leopoldo. Creo que esta claridad que maneja usted sobre el tema nos ayuda muchísimo a comprender cómo no es solamente una cuestión política, sino que es una cuestión que está atravesada por intereses económicos, por intereses ideológicos, que pues a final de cuentas lo que buscan es mantener un status quo que beneficia al gobierno norteamericano, al imperialismo que es representado por este gobierno. Maestro Everardo, quisiera preguntarle en este mismo sentido, ¿qué otros elementos aportaría usted para entender por qué, a pesar de que el bloqueo es criminal e imposibilita el desarrollo libre y la determinación a la que Cuba, como cualquier país, tiene derecho, por qué a pesar de esto Estados Unidos mantiene el bloqueo? Mira, abundando, y me pareció muy clara, muy ilustrativa la explicación del señor consejero. Quiero sumar mi voz a señalar que Estados Unidos se arroga, se atribuye a decidir qué gobierno se dan los distintos pueblos de la tierra. Estados Unidos no tiene derecho a promover cambios de gobierno en otros países, pero Estados Unidos los presiona política, económica y cuando es necesario con intervención militar y realiza golpes de Estado y subvierte a la población mediante la propaganda, mediante el sabotaje, mediante el espionaje. Estados Unidos no tiene derecho. ¿Qué explica ese proceder de los Estados Unidos? Bueno, porque se sienten no los gobernantes de un país, sino los gobernantes del mundo. Y entonces quieren imponer su sistema en todo el globo, en todo el planeta. Y eso no puede ni debe permitirse. Ahora bien, los argumentos que Estados Unidos maneja desde hace décadas. La defensa de los derechos humanos, la promoción de la democracia, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, son armas ideológicas. Son armas ideológicas. Vayamos en el asunto que ya tocaba el señor consejero de los derechos humanos. Estados Unidos provocó la desintegración del antiguo país de Yugoslavia, que fue imponer los derechos humanos, o invadió Libia, que era uno de los países más desarrollados de África, y fue para imponer los derechos humanos. Invadió Irak, fue imponer los derechos humanos. ¿Quiere realmente impulsar los derechos humanos? Falso. 1000 veces falso. Lo que quiere Estados Unidos es imponer su sistema de dominación. Cuba ha impulsado en serio los derechos humanos. Vayamos en el terreno de la salud. Además de haber luchado contra el COVID-19, ha apoyado a decenas de países con médicos. Más de 60 países fueron beneficiados con el trabajo humilde de los médicos cubanos. Estados Unidos va a impulsar los derechos humanos. ¿Le interesa a los derechos humanos? No.
Miles de maestros están sembrados en el mundo, educados en Cuba. Formó escuelas, por ejemplo, en materia de medicina, la Escuela Latinoamericana de Medicina. Miles de médicos del continente americano se han formado ahí y están llevando bienestar y salud a los pobres de este continente. La votación en la ONU no es casual, no es por arte de magia. Cuba logra la adhesión de casi todos los países de la Tierra. La ha sembrado con sus servicios, con su apoyo internacionalista, con su solidaridad. Estados Unidos no busca los derechos humanos. En Cuba gobierna un dictador. Antes decían de Fidel Castro. Fidel Castro ya hace años que no pertenece a este mundo. Después no, Raúl Castro. Y ahora Díaz-Canel. No les gusta porque tienen muy metida en la cabeza y desgraciadamente mucha gente aquí en México inclusive dicen, bueno, si nada más hay un partido, eso no puede ser democrático. Pues hay que aclarar que el Partido Comunista de Cuba no organiza las elecciones y por tanto la elección no es entre el Partido Comunista y nadie, no, es entre ciudadanos porque tienen muy metido que democracia es igual a partidocracia. Creen que la democracia es solamente que haya el Partido Republicano y el Demócrata, cuando además tienen intereses comunes y son muy parecidos. 12 presidentes han pasado en Estados Unidos desde la imposición del bloqueo y el bloqueo ahí sigue. Algunos han matizado y otros lo han endurecido. Donald Trump le agregó, si no mal me acuerdo, me corregirá el señor consejero, 243 reglas para endurecer el bloqueo. Biden dijo que la política de bloqueo era fallida, pero no ha tomado medidas ejecutivas que puede tomar él solo, pues por las presiones de las fuerzas del imperio. No, en Cuba hay democracia, en Estados Unidos no. Cambian de partido, pero no representan a la población. Luego, entonces son pretextos. La promoción de los derechos humanos, de la democracia, son los pretextos ideológicos de Estados Unidos para combatir a Cuba y a todos los pueblos de la tierra que quieran liberarse. Y le duele a Estados Unidos porque Cuba es un ejemplo realmente para todos los pueblos pobres de la tierra. Por eso se opone a Estados Unidos. Sí, muchas gracias, licenciado Everardo. Usted ya ha mencionado en buena medida, junto con el señor consejero, las consecuencias de este bloqueo. Se ha mencionado, por ejemplo, cómo afectó la posibilidad de que el Estado cubano resolviera más prontamente las necesidades surgidas con la COVID-19. No sé si hubiera alguna otra que se quisiera agregar como consecuencias de este bloqueo, tanto en el sentido político como económico como cultural por parte de usted, maestro Everardo, y en todo caso preguntarle por qué es necesario alzar la voz en contra del bloqueo. ¿Cómo no? Mire, el bloqueo es toda una política general, porque incluso hay esta discusión. Algunos dicen que no es bloqueo, que es embargo, y que todo país tiene derecho de decidir libremente si comercia con uno o con otro. Es que eso es falso. Es un bloqueo económico, financiero y comercial que afecta a todas las áreas de la vida en Cuba y explica las grandes carencias que sufre el pueblo cubano. Particularmente grave es el problema energético, que haya apagones en un país tropical, cuando, cuando se quedan sin energía, pues imaginemos, no hay manera de poner un ventilador, los alimentos se echan a perder, la angustia que se genera, o las colas que se forman, las dificultades del transporte, o como señalaba el consejero, en la propia medicina, el que no se puedan adquirir medicamentos o máquinas de alta tecnología. Basta que tengan el 10% de componentes americanos para que Cuba no los pueda adquirir. No es cierto, hay una persecución de todas las inversiones en Cuba y de todas las exportaciones.
Miren, el asunto de las remesas, dificultad para que entren las remesas a Cuba. Imagínense, aquí en México también la remesa es el principal renglón por arriba del petróleo y por arriba del turismo. Bueno, también afecta en el turismo, porque incluso alguien que entra a Cuba tiene problema con su visa, porque Estados Unidos pues, le retira su respectiva. Y, miren, les voy a poner un ejemplo ya antiguo, esa es la verdad, pero muy ilustrativo y muy de nuestro país. A la caída del socialismo en la Unión Soviética, bueno, Cuba anduvo haciendo esfuerzos extraordinarios para sobrevivir. Y entonces tenían la textilera en Santa Clara. Se la ofrecieron al Grupo Monterrey. Prácticamente estaba hecha la negociación. Bueno, pues el señor embajador de los Estados Unidos en nuestro país, John Dimitri Negroponte, fue al Grupo Monterrey. Si hacen esos negocios con Cuba, no vuelven a entrar sus mercancías a los Estados Unidos. Bueno, ¿eso cómo se llama? Eso se llama una guerra económica. La dificultad que tiene Cuba para negociar con dólares, como el dólar es la moneda de ellos y es la de muchas transacciones internacionales, dificulta. La vida del pueblo cubano está afectada, desgraciadamente, ya lo digo. Es más, cuando yo veo las limitaciones, las penurias que tiene que pasar el pueblo cubano, pues, aunque sea a lo lejos, uno sufre por ellas. Y es responsabilidad de la política agresiva de esta guerra económica, financiera y comercial de los Estados Unidos. No estoy hablando de los sabotajes, de los asesinatos que han cometido los agentes norteamericanos en Cuba y en distintas partes del mundo. Y aunque también ese elemento viejo, no asesinaron al cónsul de Cuba en Mérida, y fue Estados Unidos. Nos podemos equivocar sobre la verdadera mano que está atrás de todas estas agresiones contra Cuba. Cuba pues tiene problemas, no se puede ignorar, y tampoco yo estoy para decir que es el paraíso, no, pero es un ejemplo de dignidad, de resistencia, y mucho le podemos a los pueblos del mundo aprender de Cuba y también de solidarizarnos, porque también Cuba necesita a los humildes de este mundo. Como dijo Martín, y eso me gusta esta frase, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mundo. Cuba lo está realizando en su vida diaria. No es una sociedad ideal, pero admirable en muchos sentidos. Yo creo que represento el sentir de millones de mexicanos y de millones de latinoamericanos. Muchas gracias, maestro Berardo, por estas respuestas que me parece que contribuyen a que no dimensionemos el bloqueo como algo que solamente tiene que ver o que solamente afecta la cuestión del comercio, sino que tiene dimensiones que van muchísimo más allá de los grandes aspectos que se ven, sino que afectan directamente la vida diaria en cosas tan elementales como el acceso a la energía eléctrica, por ejemplo. Quisiera preguntarle, señor consejero, en este mismo sentido, para ya ir terminando nuestra conversación, ¿cuáles son las consecuencias de este bloqueo, si es que quisiera agregar alguna? ¿Y por qué es necesario, cree usted, alzar la voz en contra de él por parte de todos los pueblos del mundo? Primero, agradecer la excelente exposición del licenciado, que realmente hay alma, corazón y vida en sus palabras. Sin lugar a duda, vuelvo a un tema. El bloqueo no es el resultado directo del diferendo, el llamado diferendo histórico entre Cuba y Estados Unidos surgido con el triunfo de la revolución. ¿No? El bloqueo tiene que ver con una política de, primero, apropiarse de Cuba. Segundo, de destruir a Cuba. Tercero, aislar a Cuba. Y cuarto, en la contemporaneidad, es destruir a Cuba para destruir la opción del socialismo como vía para salir adelante los pueblos en América Latina. Así que el imperialismo quiere demostrar que la revolución cubana es un proceso histórico fallido.
quiere demostrar que el socialismo como opción no es viable. El imperialismo, y cuando hablo de imperialismo, yo no me estoy refiriendo exclusivamente a la mafia cubano-americana, que ha sido la punta de lanza, es decir, los pseudo-cubanos que se fueron y que han vivido en los Estados Unidos durante 60 años del negocio de la política contra la revolución. Me estoy refiriendo al sistema político de los Estados Unidos, sistema político que no concibe la existencia de Cuba, que tiene como objetivo principal destruir a los cubanos, más allá del socialismo, destruir al alma de los cubanos, destruir su cultura, destruir su identidad, que Cuba vuelva a encadenarse como un prostíbulo, que Cuba vuelva a encadenarse como antro de vicio a los intereses de los Estados Unidos. Y la idea de la revolución, cuando triunfa, dice que llegó el comandante y mandó a parar, se rompió con esto. Y ellos desde ese momento han estado conspirando para destruir a la revolución cubana. Ejemplos más que evidentes, desde la imposición del bloqueo en el 62, la ley Torricelli en el año 92, la ley Helms-Burton en el año 96. El bloqueo no es un hecho bilateral, el bloqueo se convirtió en un hecho extraterritorial, es decir, el gobierno de los Estados Unidos hace una ley para condenar a terceros de terceros países que comercialicen con Cuba. El hecho de la inclusión de nuestro país en una lista espuria de países que auspician el terrorismo saca a Cuba, la excluye del sistema de otorgamiento de crédito a nivel global. Es decir, Estados Unidos asumen, sancionan, multan a los bancos con los que Cuba hace transacciones, y estamos hablando de multas millonarias, de miles de millones de dólares inclusive. Es una persecución por parte de la Oficina de Control de Activos de los FAC, del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, de todo lo que ha sido producido en Cuba. Transacción financiera, proyectos de intercambio económico, proyectos de intercambio educacional, proyectos de intercambio en materia de salud, en materia deportiva. Les voy a poner un ejemplo. Cuba históricamente ha sido una de las principales potencias para la práctica del béisbol a nivel mundial. Un cubano puede llegar a las grandes ligas, a la Gran Carpa, a la MLB y jugar, y sin embargo tiene que renunciar a la posibilidad de que Cuba, como país de donde parte, reciba inclusive su familia el dinero que percibe por la práctica del deporte. Un ejemplo claro. Cuba ha obtenido resultados significativos en el Clásico Mundial y sin embargo el gobierno cubano no ha tenido acceso a los premios como han tenido el resto de los países. Cuba ha desarrollado un conjunto de medicamentos que son de vanguardia a nivel mundial, como el Levetproc. El Levetproc es un medicamento que se utiliza para la cura del pie diabético. La diabetes es un mal global, pero tiene una alta incidencia en los países del primer mundo altamente consumidores de alimentos. O sea, tiene mucho que ver con la obesidad. Y sin embargo ha tenido una serie de dificultades de PRO para llegar a los Estados Unidos, como la vacuna contra el cáncer del pulmón. En fin, es una política destinada a destruirnos. Es una política que va destinada a destruirnos además como ejemplo. Pero hoy, esta política, ¿por qué se incrementa hoy? Eso hay que explicarlo, ¿no? Como explicaba el licenciado, las 243 medidas de la administración de Trump. Porque los Estados Unidos están hoy ante una crisis de hegemonía global. Una crisis de hegemonía en todos los órdenes, una crisis civilizatoria. Los Estados Unidos van dejando de ser la principal potencia económica de América Latina. Los países más importantes económicos de América Latina en el orden de su producción son en este momento socios o tienen como socios comerciales principales países como Rusia y China. Eso es importante. Ellos pensaban que el ciclo de gobiernos progresistas se había agotado y sin embargo renace el progresismo en la América Latina con los gobiernos que todos conocemos, el regreso de Lula, el fortalecimiento de acciones en Bolivia, la concertación en Centroamérica, en Honduras el triunfo del Partido Libre, en fin, toda una
reconfiguración de la idea del progresismo, para lo cual a los Estados Unidos les funciona en este momento destruir al ejemplo principal, que es a la revolución cubana. Y por eso son las acciones para en lo inmediato destruirnos como pueblo, como cultura, como civilización. Cuba recibe hoy no menos de 20 millones de dólares. Esto es lo que oficialmente se declara por las agencias de colaboración de los Estados Unidos destinadas a subvertir el orden en mi país. ¿Sí? Acciones que van llamando a la desobediencia, a la ingobernabilidad, acciones que van dirigidas fundamentalmente a nuestra juventud. Y esto es muy importante. O sea, la juventud cubana en el centro de mira del ataque de los Estados Unidos para romper ese consenso entre compañeros. El 80% de la población cubana que vive hoy nació bajo el estigma del bloqueo. Y esos ataques que van fundamentalmente dirigidos a romper el consenso, tenemos nosotros que enfrentarlo cotidianamente. Porque el bloqueo es un tema con el que usted se levanta por la mañana, con la dificultad de transporte para llegar al trabajo, con la dificultad para tener los alimentos que usted puede comprar con su salario, la vivienda a la cual usted tiene derecho, la calidad de los servicios médicos que disfruta, en fin, lo que es el proyecto de Revolución Cubana. La idea de destruir a la revolución es una obsesión del sistema político de ese país. O sea, a nosotros nos toca, es la respuesta que yo le decía al compañero, bueno, después de la votación, ¿qué? Nos toca continuar luchando, nos toca continuar condenando, desenmascarando la falsedad de los argumentos de los Estados Unidos. Les quiero poner un dato. En 145 países hay más de 2.000 organizaciones de solidaridad con Cuba, incluidos los Estados Unidos. La causa de la defensa de Cuba es una causa de la humanidad. Luchar contra el bloqueo es luchar contra el injerencismo, es luchar contra el genocidio. Luchar contra el bloqueo es luchar por el progreso, es luchar por el desarrollo del hombre en cualquier lugar del mundo. Es una causa que ennoblece, que enaltece. Y por eso, repito, Cuba tiene un compromiso, la revolución tiene un compromiso. No solo resistir por Cuba, sino resistir para que se mantenga viva la llama de la esperanza. Nosotros tenemos que tenemos la bandera, tenemos la antorcha. El enemigo quiere que Cuba apague su antorcha, quiere que Cuba decline su bandera. Y nos toca mantenerla bien erguida, más alto que nunca. Y cuando se dice, por ejemplo, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando en Cuba hubo un accidente en una base de supertanqueros de combustible, cuando hubo esta explosión que se requirieron ingentes esfuerzos y personal calificado para este tipo de desastres, el presidente López Obrador llamó a mi presidente y le dijo, los amigos no necesitan que no, ya vamos a enviar la ayuda para Cuba. Eso es una expresión de solidaridad, esa es una expresión de hermanamiento entre Cuba y México. Contra eso no puede el imperio. Pero ¿qué nos toca hacer a nosotros acá? Desenmascarar al imperio. Explicarle a las nuevas generaciones que no conocieron a Fidel quién fue Fidel, quién es Fidel, qué es la revolución cubana, qué logros ha tenido, pero sobre todo, cuánto camino nos queda por recorrer juntos. Sí, creo que justamente en esto último que mencionaba el señor consejero está la enseñanza y la necesidad de alzar la voz contra el bloqueo en Cuba. Alzar la voz contra lo que está haciendo Estados Unidos en Cuba es luchar por la autodeterminación que tienen todos los pueblos y por la posibilidad de que cada país pueda decidir qué tipo de sociedad, de economía, de cultura quiere crearse, quiere forjarse para sí mismo. Agradezco muchísimo la participación del señor consejero Leopoldo Valle, también la participación del maestro Berardo Lara y a quien nos estuvo acompañando en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Muy buenas noches.